¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa, un nuevo podcast con Miguel Cateriano, y en esta oportunidad, tal como hemos anunciado, vamos a tener la participación en exclusiva para el programa del alcalde de la Municipalidad Provincial de Castilla, el doctor Renzo Pastor Alatrista, quien está ya en la etapa final de su gestión municipal, a un poco menos de 6 meses para culminar, y vamos a hablar con él ampliamente acerca de su gestión municipal, cuáles han sido los temas importantes de coyuntura que él ha podido avanzar durante estos más de 3 años, como también qué es lo que probablemente no va a poder culminar en esta gestión municipal. Don Renzo Pastor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Hola, Miguel. Primeramente agradecerte por la invitación. Creo que es importante, de verdad, que en cualquier espacio, sea público, radial, se tenga que tener información veraz y sobre todo tener una información de la fuente. Siempre he dicho, cualquier crítica constructiva permite mejorar y el día a día nos permite a eso, ¿no? Poder hacer mejor las cosas. Y justamente de eso se trata, de poder hacer mejor las cosas. Y ha hecho usted una evaluación seguramente somera, crítica también, acerca de la evolución de su gestión municipal a poco más de 5 meses ya de culminarla, ¿no? Sí, Miguel, y yo creo que hay algo que de repente no lo tomamos muy en cuenta, ¿no? Y que para mí fue un punto importante por el expertise que yo tenía. Yo vengo ya, al día de hoy te cuento, 26 años trabajando en el sector público, en diferentes entidades, y la verdad que me ha servido de mucho, porque creo que todos los días aprendemos. En algún momento pensé, te lo digo erróneamente, que podría conocerlo todo, pero nos equivocamos, porque en el proceso mismo del desarrollo de las actividades damos un mayor aprendizaje. Y como siempre lo he dicho, yo he sido muy técnico, pero es muy distinto cuando vas a la parte política de gobierno. Eso cambia totalmente tu perfil, cambia tus disposiciones, porque tienes que tomar decisiones. Y esto es lo que de alguna manera hay que conjugarlo con la parte técnica. Entonces, creo que sí es un aprendizaje. Comentarte rápido, yo creo que te decía esto, que no hay que dejar en vacío muchas cosas. Y el otro día escuchaba a mucha gente que hablaba de un instrumento que es parte del proceso, no de inscripción, o sea, no lo tomemos solo como que me inscribo a un proceso electoral, sino que es, digamos, tu guía de trabajo. Y ese documento se llama Plan de Gobierno. Me he permitido, Miguel, hoy día traerlo. Fue el plan de gobierno que presentamos nosotros el año 2022 para el proceso de inscripción del movimiento, en este caso, a la candidatura. Y creo que esto ha sido la guía que me ha permitido poder avanzar en cierta manera. ¿Qué he hecho? Porque al final tú mismo tienes que medirte día a día el cumplimiento de tus objetivos y de acuerdo a tus propuestas políticas, económicas y técnicas que has tenido que hacer. Y quiero resumirte rápidamente. Puedo decir al día de hoy, que estamos ya a 5 meses de concluir la gestión, que hemos cumplido aproximadamente un 80% del plan de gobierno. Me lo voy a permitir compartírtelo en algún momento para que lo puedas llevar y poder revisarlo. Y trabajando sobre un solo objetivo, y es algo que me enseñó mi padre y que creo que siempre lo he llevado en mi día a día. Si no pones a la persona como el eje principal del desarrollo de tu gestión, perdiste. Porque lo que quiere la gente es que lo escuches. Lamentablemente se vio, no quiero poner nombres y apellidos, pero se ve como que cuando hay un alcalde, el alcalde es cierto, no tiene un horario de trabajo, toma decisiones, viene en los momentos que considera necesario, pero para mí no, para mí sí hay un horario de trabajo. Yo entro 7:30 con el personal, ahora 8 porque estamos en el horario de invierno, y salgo a las 4:30 de la tarde, porque creo que esa es mi función. Y sobre todo, yo siempre he tenido la buena cultura y la costumbre, es por arraigo familiar, de que siempre hay que escuchar, desde el más chiquito hasta el más grande. Es cierto, las soluciones no las vas a dar a todos, pero por lo menos vas a escuchar su demanda o la problemática que viene pasando. Mire, nosotros siempre, los políticos hablan de brechas, ¿cierto? Las diferencias que hay entre una población y la otra, entre un distrito y el otro, entre la capital y las capitales regionales. Y siempre está el tema del olvido de las personas que más necesitan. Su plan de gobierno dijo, hemos logrado cumplir el 80% de lo que nos hemos propuesto. ¿Ha logrado de alguna manera minimizar
amortizar alguna brecha o realmente es un trabajo de larga data que aún se necesita trabajar mucho en eso? Sí, yo creo, Miguel, a ver, empecemos por un punto. Para hablar de las necesidades, tienes que conocer los lugares y dónde está la necesidad. Mucha gente pensamos que la intervención que tenemos que hacer un alcalde es donde está la mayor cantidad de población. ¿Por qué? Porque pensamos políticamente que ahí vamos a tener un mayor arraigo, digamos así, de credibilidad ¿qué te digo?, de mayores proyectos. Pero no es así. Mira, yo me he permitido conocer los 14 distritos y todos los anexos, hasta el más alejado. Te los cuento cuáles. Chua, Checotaña, Huaracopalca, que es el último anexo del distrito de Chachas. Frontera con Cusco, específicamente. Cuando llegamos allá, te cuento que fue una travesía muy larga. Salí de Aplao, hicimos lo que es Pampacolca, porque tenía ahí un tema del canal de Carquesta, una reunión con la población a las 8 de la mañana. Seguidamente me fui a Guami porque había otro proyecto más de agua que ahora te los voy a contar. Terminamos Guami, salimos directamente hasta Chilcaymarca, que tenía con el alcalde porque estábamos viendo el proyecto del polideportivo, que hoy es una realidad. Tenía reunión con el alcalde de Orcopampa porque estábamos viendo unas calles donde íbamos a participar nosotros con una contrapartida, que es un tema que también lo hemos trabajado muy bien, donde hoy es una realidad esas vías. Y nos dirigimos hacia Huaracopalca. Llegamos 10 de la noche, porque yo tenía que llevar ayuda alimentaria y tenía que llevar algunos materiales que nos llevó Defensa Civil. Llegué y la gente me esperó a las 10 de la noche, Miguel. Y me dijeron, alcalde, tenemos un solo objetivo, Miguel, que nos hagas una vía que nos intercomunique con Cusco. Estábamos hablando 14 kilómetros, Miguel, 14 kilómetros que le ibas a dar vida a 3 anexos, que era Huaracopalca, Chua y Checotaña, porque ellos no tenían acceso a salud. Estaban a más de 130 kilómetros del puesto de salud de Tolconi, ya te puedes imaginar las distancias que había. No tenían acceso a una buena educación porque lamentablemente es el último lugar, y mira las circunstancias de la vida, que cuando yo llegaba en alguna otra oportunidad, encontré 3 niños caminando, que iban camino a Huaracopalca. Y paré la camioneta y dije, suban, ¿a dónde van? Al colegio. Subieron. Les digo, chicos, muchachos, te hablo de 9 años, 9, 10 años, y venían de un caserío, y le digo, ¿y ustedes cuánto caminan al día? Nosotros caminamos 1 hora y media para llegar al colegio. 1 hora y media, Miguel. Y con la inclemencia del clima, todo, pero... Con todas las circunstancias que significa el hecho de traslado. Para no redundar más en el tema, ¿por qué? Porque nos haríamos una conversación muy larga. ¿Qué es lo que ha cambiado, alcalde? Exactamente. Lo que sucede ahí, que debió planificarse, era tener un albergue, un lugar como hace en Tolconi, que es un albergue donde estudian 20 días y descansan 10, que es una alternativa que se podría dar. Y en el camino le pregunto al muchacho, le digo, ¿y qué te gustaría ahora que hagamos de repente para que tú mejores esto? Alcalde, que me regalen una bicicleta. O sea, mira, el pedido que estaba orientado básicamente para que este muchachito llegue al colegio. Y mira, llegaban con jotas, con zapatos de jeve, llegaron al colegio porque los estuve mirando, de la mochilita sacaron su ropita ploma que llevaban del colegio, lo que les entrega el Estado, y se cambiaron para entrar a clases. Ahora, hay una gran ventaja, pues claro, ahora con el programa esto que era Caliguarma, ahora cambiado de nombres, tenían el servicio de alimentación en el colegio. Eso era importante. Entonces, volviendo al tema, qué importante es cerrar esta brecha. Por ejemplo, era una brecha de comunicación, que eran 14 kilómetros que teníamos que aperturar una trocha para poder comunicarnos directamente con el Cusco. ¿Y eso se ha hecho con qué? ¿Con fondos de la municipalidad? Te comento rápido. Tuvimos la suerte que llegó la maquinaria, que fue una gestión que hice yo en la maquinaria amarilla con el gobierno regional, y pudimos destinar el tractor oruga, y Miguel, lo hicimos con 3.500 galones de petróleo. Esa sí es una vía provincial. Esa es una vía vecinal. Vecinal. ¿Qué es provincial? ¿Qué es provincial? Entonces, hicimos ya, lo primero, claro, es el inventario, porque tiene que estar inventariada dentro del IBP, y segundo, que hicimos esto conjuntamente con el alcalde de Chachas. Hoy es una realidad, Miguel. Tú vas a la zona de Huaracopalca y cómo la gente te habla de esa vía, porque es una interconexión directa. Bueno, es una vía de trocha. Definitivamente, es una trocha carrozable. Porque si es que hay algo que le están reclamando y le reclaman no solamente a su persona, sino a todos los alcaldes puntualmente provinciales, es de un supuesto olvido, ¿no?
La gente de Castilla Media, Castilla Alta dice, no, solamente a los les importa Plábano, les importa el Valle de Maques y a nosotros nos tienen olvidados. Y aparentemente, pues tienen razón, alcalde, ¿cómo es posible que las condiciones actuales de sus vías de comunicación, las condiciones actuales de la carretera, esta carretera Pampacolca, Tipa, Viraco, Machaguay, ¿en qué condiciones se encuentra? Nos vamos más arriba hasta Ocopán, Pandaguá, ¿en qué condiciones se encuentra? Es lamentable que hasta este momento no se hemos podido solucionar este problema. Miguel, yo comparto contigo esa problemática. ¿Por qué? Porque fue un problema que no lo vimos ahora, lo vimos desde el año 2022 y quiero contarte una anécdota de la quincena del mes de noviembre. En aquel momento el presidente Pedro Castillo tenía designado como ministro al ex general Richard Tineo, ¿ya? Un tipo que por lo que me contaba había estado un tiempo en su época de juventud por esta zona trabajando. Vino alguna vez a ver algunas emergencias con la maquinaria del ejército. ¿Te acuerdas? En los 90 el ejército intervenía con la maquinaria del ejército, ¿no? Para hacer mejoramiento de vías y todo lo demás. Nos contaba que él había venido por aquí. Y fue ese día que eran las 6:30 de la mañana, me llama el gobernador, que ya todavía era electo, ni siquiera era gobernador. Me dice, Renzo, estamos saliendo ahorita en un helicóptero con el ministro de Transportes y necesito que estén tales y tales alcaldes. Para mi suerte, un día antes yo los reuní a los alcaldes en una reunión de trabajo porque es una forma que yo aprendí de poder capacitarlos un poco en el contexto de lo que venía a partir de la designación del mes de enero del año 2023. Y estaban aquí en Aplauda. Estuvimos el alcalde de Viraco, el alcalde de Pampacolca y el alcalde de Unión. Llegó el helicóptero, aterrizó aquí en el estadio, estaba el gobernador, estaba el ministro Richard Tineo, ministro de Transportes, y nos arrumbamos. Me dijo, quiero ir a ver la AR-106. Hemos sobrevolado y las pruebas las tiene ¿quién? Porque fue el almuerzo ahí después fue nuestro amigo de aquí del Fondo Titanic, del restaurante Titanic. Creo que las han publicado ahora las fotos, si las ves están ahí en su Facebook. Entonces sobrevolamos toda la vía y le dijo al gobernador, delante de todos los alcaldes, porque aterrizamos en Viraco, entramos a Viraco para ver, estuvo el alcalde electo y el alcalde vigente en esa época que le decían Rambo, me parece. Conversamos ahí y todo el mundo llegó a la conclusión de que era una necesidad la R106. ¿Cuál fue la propuesta, Miguel? Le dijo a Rubén, delante de todos, le dijo, señor gobernador, el día lunes lo espero en mi despacho con su equipo técnico para sentarnos a trabajar el tema del asfaltado de la R106. Imagínate que el ministro ni siquiera habían iniciado gestión municipal, nada, y ya tenían un ofrecimiento político en el gobierno de Castillo. Todo armado, Miguel, todo, porque él dijo, yo voy a poner mi equipo técnico a disposición. ¿Cuánto cuesta? Le dijo aproximadamente el gobernador. 185 kilómetros porque la vía empieza en Atoy y termina en Huambo. Y le dijo, ¿sabes qué? Quiero a tu equipo sentado mañana el lunes a las 8 de la mañana en mi despacho para ver este tema. Era una alegría enorme. ¿Qué sucede? Que te hablo, quincena de noviembre. Y se da el famoso 7 de diciembre, si te acuerdas. Donde lamentablemente se da un fallido golpe de Estado, todas las circunstancias y todos los ministros son retirados. Todo se fue, digamos, al tacho de la basura. Literalmente todo se fue a la basura. Ahora, algo que yo... Después de ahí no había ningún compromiso político del gobierno del Estado, del gobierno regional, ni del mismo gobernador regional. Ninguno, Miguel. Por eso quiero un poco remitirte a lo que algún día conversábamos, ¿no? El fatídico agosto de 2022, cuando el gobierno regional de Arequipa recibe 2 vías que ya estaban en inicio de categorización de vía nacional, que es la R106 que va hasta Cotahuasi y la R105, las 2 vías, las transfieren nuevamente al gobierno regional. Y sabes que acá están tus vías, toma, pero te las doy sin recursos, ¿eh? Ojo, ya tú tienes que gestionar... Pero esto es una política ya con quién, con la presidenta Boluarte. Fue todavía en aquel momento era el presidente Castillo, porque era el teatro del 2022, antes de quien era gobernador era Kimberly Gutiérrez, o sea, un poco en la historia, y ella recibe estas vías y las vuelve nuevamente a vías regionales. Y ahora, ese es el tema. ¿Visto ustedes que han hecho un pronunciamiento que quieren o están haciendo las gestiones nuevamente para que pasen a vías nacionales, para que con efectos de recursos del Ministerio de Transportes puedan hacerse realidad estas vías? ¿Por qué no se puede hacer con recursos del gobierno regional? Te lo explico claramente. Primero,
Nosotros el 2023, cuando ya pasa el contexto, te hablo julio del 23, nos reunimos todos los alcaldes de la parte media y alta y proponemos de que el gobierno regional, considerando que no había un presupuesto, haga un presupuesto adicional. ¿Para qué? Para generar un mantenimiento periódico. Quiero explicarte la diferencia entre un rutinario y un periódico. El rutinario es el que se hace con gente, bacheo, es decir, tapar huequitos, mover piedras y todo lo demás. Un periódico es con maquinaria. Entonces pedimos, bueno, gobernador, porque lo pasaron con rutinario, imagínate, o sea, gente que tenía que limpiar supuestamente una vía de una monocapa que no resiste pues un alto tonelaje para empezar. Ni las inclemencias naturales. Ni nada del estilo, porque tiene que tener, tú sabes que en altura utilizas otro tipo de asfalto. Entonces simplemente había todo ese contexto. ¿Qué pasa? Se genera esta reunión de trabajo, el gobernador dice, ya sí, lo hacemos, todo lo demás se gestiona. Fue el año 2024 que llegan aproximadamente 18 millones, que fue lo que llegó para aquel mantenimiento, entre 18 y 14, no recuerdo muy bien. Y extrañamente, Miguel, se da la circunstancia de que toda la convocatoria y todo el procedimiento sale recién en el mes de julio. ¿Cuándo empieza el mantenimiento? En octubre, que nos reunimos en Andahue, me acuerdo, en el local comunal de la Municipalidad de Andahue, donde el alcalde, estábamos los 10 alcaldes, creo que estábamos ahí, y nos explica la empresa, esta va a ser 3 frentes de trabajo y todo lo demás. Dijimos, por fin se va a hacer un mantenimiento periódico porque ya se estaba perdiendo la capa asfáltica. Te hablo del kilómetro 102 al kilómetro 116. 2024. Ya el 2024. Ya el 24. Y desde el 24 al 2026, que estamos casi por culminar, ya no he visto esa solución. Nada, porque lamentablemente el 24 se devuelven los famosos 8.5 millones que no se ejecutaron de este mantenimiento periódico, rutinario, ¿no? Entonces es ahí donde empieza ya el problema, que se suscita el 25, hicimos una huelga, que te acuerdas, organizamos los alcaldes, no tanto nosotros, sino fue las comunidades. Sí, recuerdo que se fueron al gobierno regional. Llegamos al gobierno regional, nos recibió el gobernador, nos recibió el gerente de aquel momento, nos sentamos y todo lo demás. En conclusión, no sé por qué, el gobernador se molestó con los alcaldes y dijo, ¿sabes qué? Para Castilla nada. Y ese es el tema que quería tocar puntualmente. Se menciona que Renzo Pastor no tiene una buena relación con el gobernador regional y en base a este concepto, el gobernador regional, pues, como te lo acaba de decir, nada con Castilla. ¿Hay algo de cierto en esto? Hay algo de cierto, sí, porque lamentablemente esto fue un punto de quiebre, porque lamentablemente nosotros no íbamos a estar digámoslo así, a merced de que se deje en el olvido algo que sea tan importante como es una vía de comunicación. Ojo, y es una vía que interconecta más de 9 distritos de la provincia, distritos de la parte de Cayoma, porque Huambo está incluido en esta vía, y que lamentablemente, como te vuelvo a comentar, Miguel, no había esa buena predisposición para hacer las cosas. Entonces, producto de esta reunión, para cerrar la idea, destinan 12 millones para hacer un expedientillo que lo íbamos a hacer complementario. Llegamos al 2026, donde lamentablemente del kilómetro 102 al 116 ya no hay asfalto, es tierra, literalmente. Yo viajo permanentemente, el martes tengo que estar allá, miércoles, perdón. Tengo un problema también de fondo, donde ya no existe, por ejemplo, se ha perdido la base, hay que hacer una reposición de base. Hay que hacer casi una nueva carretera. Hay que hacer yo te puedo explicar, más de 49 kilómetros que están destruidos literalmente, que ya no hay ni para hacer bacheo, o sea, tapar huecos. Ya, para no salirnos del tema, y para comentar el tema de la carretera, de esta parte inicial de aquí, porque tiene una reunión en Catilla 14 en Orcopampa, en Chicaimarca, me parece. Exacto. Para ver el tema de la otra carretera, ¿no es cierto? Que es el 165, me parece. ¿Se va a hacer algo aún? ¿Se espera lograr algo aún en lo que quedan estos pocos meses o ya lo dejamos al próximo gobierno regional, al próximo gobierno nacional? No, lo que estamos haciendo ahora, que lo hemos gestionado con el alcalde de Andahue, el alcalde de Chicaimarca y el alcalde de Chachas, hemos sacado fichas de combustible, porque el gobierno no queda más que combustible, seamos realistas. Entonces, lo que vamos a hacer, y que ya está la maquinaria, hoy llegó una motoniveladora aquí, que vamos a trabajar un tema de aplauso, porque vamos a concluir, mientras salgan las fichas de la parte alta. Entonces, lo que se va a hacer es un rastreo con regado para una compactación. No se puede reponer capa asfáltica porque es imposible en las condiciones actuales que estamos. Y lo que sí necesita esta vía, Miguel, y vuelvo a ser incisivo en este tema, no me excuso, ni mucho menos no
no salgo del problema, que somos parte de la responsabilidad, sí, no te lo voy a negar. ¿No se siente frustrado? ¿No hay frustración también? Demasiada, porque imagínate tener una respuesta de un ministro cuando ni siquiera eras alcalde y que ahora veas que es una vía totalmente destrozada. Para mí es un fracaso, literal. Un fracaso desde el proceso de poder convencer a la autoridad, que es la dueña, que es el gobierno regional, de no hacer nada. Esa es la frustración. Y aún más frustrante para mí, que todo el mundo nos preguntamos, ¿cómo es posible que por favor, que se entienda que no estoy en contra del desarrollo de la región, pero una vía Huambo-Pedregal, donde no encuentras más que 2 distritos, ¿no? Huambo y Yuta, y que tengas una inversión de más de 220 millones de soles? No están midiendo con la misma vara y no están viendo el tema por qué tanta gente tiene justamente, ahí están los resultados de las elecciones, ¿cierto? El más del 70% de los ciudadanos de las partes altas de la provincia de Castilla y de toda la región Arequipa están postergados, alcalde, no hay presencia. Dice, hay dinero, o son los gobiernos de izquierda los que están manejando mal, ¿son los gobiernos de izquierda o son netamente los alcaldes, las autoridades, las que no pueden ponerse a trabajar de manera consensuada en una mesa y decir, este es el norte para una provincia? Lamentablemente lo digo, nunca hubo ese trabajo, esa mesa de trabajo para ver la necesidad primordial de cada provincia. ¿Por qué no hay una mesa de trabajo ni a nivel regional ni a nivel provincial? Lo creo porque las decisiones las toma el gobernador, para mí, en virtud de donde tengas mayor demanda electoral. Discúlpame, pero yo lo veo en ese contexto. Es un tema político. Definitivamente, porque algo que te extrañe, que haya, por ejemplo, vías en Arequipa, Cabrerías, cruce con Puno, la vía, la vía Arequipa-La Joya, la vía de Huambo, la vía Yarabamba-San José-Mollendo. Te pregunto, ¿no es coincidencia que todo está correlacionado a corredores mineros para empezar? Y segundo, bajo un contexto donde tienes una población cautiva, electoral, masiva, de alguna manera, que podría darte alguna posibilidad de que a posteriori, yo lo veo personalmente así. Más allá de esa reunión que ustedes tuvieron y que el gobernador regional se molestó cuando fueron a reclamarle por el tema de las carreteras, justamente después de eso, ¿ha habido otro acercamiento? Simplemente patearon el tablero y dijeron, bueno, con Castilla no queremos nada. No, de ahí nunca hubo, salvo que estamos a la espera de estos 12 millones del último expediente que se hizo, que lo hizo la Gerencia Regional de Transportes, y donde lamentablemente el gobernador nos dijo, no hay plata. Y ahora, aparte de, digamos, dejamos ahora el tema de las carreteras, ¿qué otra inversión del gobierno regional hay aquí? O sea, aparte más allá, no sé, el tema de defensa ribereña, creo que lo está manejando un tema con la... Agrorural y PCI. Y que son programas netamente del Estado. Definitivamente. Y que el gobierno regional no está entrando a allá. ¿Nos equivocamos con Robert Sánchez? Yo creo que él no visionó a Castilla dentro de su plan de desarrollo sostenible. Me pregunto por algo. Creo que no soy pitonizo en no decir y evaluar cuántas obras desarrolla el gobierno regional aquí en la provincia de Castilla. Hablo de obras trascendentales, Miguel. No creo que ninguna. O sea, si tú ves, para mí personalmente, ¿cuál era la obra trascendental que hubiera marcado un hito en la historia de la provincia de Castilla? Es la carretera, la R106. Que yo concuerdo con todos los alcaldes y concuerdo con todas. Y que puede haber sido un tema político, incluso el mismo gobernador decir, bueno, acá le ponemos unos cuantos millones y solucionamos el problema de esta carretera. ¿Cuándo, Miguel? Cuando todavía existía esa monocapa, que todavía tenía bueno, la ahora posibilidad no de existe, superar. Ahora ya no existe la verdad, como te digo. Y quiero de alguna manera por eso dejar en claro, ¿asumimos responsabilidades como alcaldes? Sí. ¿Porque debimos presionar más? Sí. No te olvides, lamentablemente nosotros de nuestros recursos no podemos invertir ahí porque es una vía regional. Tendría que estar categorizada como vía vecinal, como si es el caso que ahora hablaremos de la 647, para poder tener la posibilidad de invertir. A eso voy. O sea, de repente alguien dice, pero ¿por qué no se juntan los 10 alcaldes y ponen de su plata? Porque tiene un dueño, porque la vía tiene un dueño que se llama Gobierno Regional de Arequipa. Y aparte tampoco el dinero de su plata no les alcanza. Imagínate, o sea, desde ahí vamos a ver el contexto, ¿no? Por eso hay que ser realistas, hay que hablar sobre la base de lo existente. Muchas veces, exageramos en las propuestas políticas cuando no vemos la realidad. Pero también aparte de que hay un divorcio con el gobierno regional, también hay un divorcio con la Comuna Provincial de Castilla. Yo por lo menos no logro visualizar que el alcalde provincial con sus alcaldes distritales hayan hecho un proyecto de desarrollo sostenible de la provincia de Castilla en estos últimos 4 años de gestión. Bueno,
no solamente estoy hablando de ahora, estoy hablando de atrás también. Entonces, ¿hay el tema también de cada uno trabajar por su lado, alcalde? No, yo creo que no. Yo y te cuento por tema de anécdota, nos reunimos antes de ser alcalde con los 14, yo los llamé a una reunión de trabajo. La propuesta era simple, trabajar un proyecto macro provincial que estaba orientado a 2 vías. Como lo has mencionado, disculpa que sea tan incisivo, era el tema de la R106 y la R647. ¿Ya? Ese era el objetivo. ¿Por qué? Son las carreteras que... Exactamente, porque yo he podido trabajar proyectos integrales, sí, por ejemplo, que ahora lo comentaremos, Procompite, el proyecto de ovinos, que están orientados a un tema económico, social, básicamente, de desarrollo económico, pero de alguna manera otro proyecto más de agua, por ejemplo, es difícil porque cada uno tiene su cuenca individual. No tendrías que hacer una cuenca, por ejemplo, como Pedregal, que tiene una sola cuenca que irriga más de 3.800 en la primera etapa y 38.000 hectáreas en la segunda etapa. Y parte de la falta de desarrollo no es porque no trabajan también como mancomunidades, dado de que nosotros tenemos 3 diferenciados geográficos en la provincia. ¿Por qué no funcionan las mancomunidades? Por una simple razón, por intereses personales. Y a eso llegamos. El interés personal prevalece sobre el interés el derecho integral. Y te lo digo, un caso, que ahora lo comentaremos. Año 2011, entre 10 y el 11, se forma la mancomunidad de los volcanes, que le integra Andagua, Chachas, Chilcaymarca, Orcopampa. La minera Buenaventura les transfiere 2 millones de soles para elaborar el expediente del asfaltado desde Andagua hasta Orcopampa, cruce de Andagua a Orcopampa. Expediente que nunca se tramitó. Y la pregunta recae por sí sola. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó la mancomunidad? ¿Por qué? Porque de por medio había el interés. ¿Quién hacía el expediente? ¿Quién evaluaba el expediente? No, yo te pongo un caso, por ejemplo, la mancomunidad del sur en Arequipa. ¿Quién integra? Yarabamba, Quequeña, Poxi, Polobay. Te lo resumo bien simple. ¿Quién pone la plata? Yarabamba. Por lo tanto, van a la mesa de trabajo y dicen, Yarabamba, yo tengo la plata. Ojo, y yo sé que toma decisiones. Y yo tomo decisiones. Ahí es donde fracasó la mancomunidad del Valle de los Volcanes. ¿Así es? Claro, ¿por qué? Porque ninguno tenía dinero y todos querían ser protagonistas de... Definitivamente, alguien quería saber el bolsillo, yo lo hice. Entonces, ¿usted cree que si no trabajamos de manera a través de la unificación de los pueblos, a través de mancomunidades, que es el aspecto legal para poder trabajar geográficamente en diversos puntos, turismo, agricultura, medio ambiente y otros temas, mejora de carreteras, etcétera, nunca vamos a lograr salir de este problema? No, pero yo creo algo positivo. Logramos concordar de los 14 con 8 alcaldes. Te cuento, con el alcalde de Chachas, en el orden, ¿no? Chachas, Chilcaymarca, Andagua, Orcopampa, que me olvido más. Con ellos logramos llegar a un consenso como alcalde, que fue un tema de trabajar un tema de maquinaria. Por ejemplo, cuando llegó la maquinaria amarilla aquí, que te acuerdas, que hizo la gestión, esa maquinaria ha trabajado en todos los estudios que te estoy mencionando, en cada uno de ellos ha hecho trabajos. ¿Por qué? Porque también individualmente cada alcalde gestionaba su maquinaria, ¿no? Nunca ha habido una consulta a la municipalidad provincial porque entiendo que cada uno tiene capacidad administrativa, económica, de gestión y de administración, por lo tanto cada uno hacía su trabajo. Pero hemos logrado, por ejemplo, hacer trabajos en emergencia, por ejemplo, la excavadora, el cargador frontal, volquete, retroexcavadora, han trabajado en Chachas, en Ayo, Chilcaymarca, Orcopampa, Tolcón, tuvimos maquinaria trabajando allá, y creo que ahí sí logramos concordar. Pero como siempre te digo, hay veces pensamos el mal concepto de que cada uno quiere brillar solo. Pero no creo que es pensamos, creo que es la situación real. Que lamentablemente es cosa de personas. Ojo, porque un tema, y te lo digo, separemos la situación. Muy distinto es que tú pienses como una autoridad de un distrito a que lo pienses como unilateralmente a Renzo Pastor alcalde y que toma decisiones. Y ahí viene la situación, le dicen bien simple. ¿Y por qué coordinaría con él si yo lo puedo hacer? Alcalde, ¿cuántos municipios tienen plan de desarrollo? De la provincia de los 14, 6. Que yo tengo que están en proceso porque ahora la validación lo hace ese plan, no se olvide. Sí, lo hace ese plan, creo que era obligatorio este año y lo han postergado por la situación electoral, pero de los cuales yo entiendo que 6 son los que tienen. Ahora, si tú no tienes plan de desarrollo, no tienes plan. No tienes una guía. Es como yo decía un día, hablamos mucho de turismo,
Pero no tenemos una planificación. Y no tenemos un instrumento que se llama el PDT. En este caso ustedes han hecho este año. Exactamente, super T. ¿Por qué? Porque el plan de desarrollo, ¿qué es, Miguel? En pocas palabras. Pero tu plan de desarrollo es provincial, es distrital, ¿cuál es el alcance? Provincial, abarca los 14 distritos. ¿Y por qué no se trabaja, digamos, vamos a hablar del tema de turismo con un rato? Ahora lo comentamos. Pero vamos al plan de desarrollo provincial en este caso. El plan de desarrollo es tu Biblia. Sí, es del año 2008. Exacto. ¿Y qué es lo que hace el PDT? Es lo que te permite disipar del eje económico cuáles proyectos vas a generar. En el eje de infraestructura, qué proyectos vas a generar. ¿Y cómo vas a priorizar? Por eso te digo, y es lo que te dice cualquier ministerio. Yo trabajé en el Ministerio de Comercio. Si no tienes plan de desarrollo, ¿qué vienes a pedir? ¿A qué me vas a pedir? O sea, ¿por qué? Porque ese es el instrumento guía de donde nacen los proyectos. Yo te hago una pregunta. Cuando elaboramos este documento, lo hicimos con el plan de desarrollo que estuvo vigente, que es el del 2018. Y te lo digo bien simple. ¿Por qué no se hizo la actualización al día de hoy? Porque ese plan, cuando presentamos, nos dijo, la validación tiene que darse a partir del último. ¿Cuánta vigencia tiene? Y estaba al 2030. Revísalo. Y el último plan de desarrollo urbano de APLAO es 2008-2018. Claro, ese es el urbano, pero si hablamos del plan de desarrollo concertado, ya, que te habla todos los ejes, ¿sabes? No solo el tema urbano, te habla el eje político. Pero ese plan de desarrollo no existe. No, porque lamentablemente ese plan, ya cuando nosotros hicimos el proceso... Ahora, ese plan es la entidad del organismo regulador del Estado. Sí se hizo, Miguel. Tengo un antecedente que lo trabajaron con Safranal. En el gobierno municipal de Raúl Cáceres, y por el tema de la pandemia lo dejaron después. Exacto. Porque después de la pandemia ha cambiado todo también, hay que hacer las cosas claras y concretas. ¿Por qué no se cumplió? ¿Por qué no se concluyó? Lo que faltó ahí, Miguel, y te lo digo así, es que tenga la validación de ese plan. Porque si no, ese plan, en pocas palabras, que no tenga su acto resolutivo. Así es. Es como el caso del PDT. El PDT de Castilla ya tiene una resolución de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Arequipa. Claro, es para trabajar. Específicamente el tema de turismo. Exacto. Estamos hablando de un tema totalmente distinto, pero no olvidemos que el PDT también se acopla al PDC. ¿Por qué? Porque es un eje dentro de la estructura de un plan de desarrollo concertado. Bien, ahora, 14 tienen una reunión ustedes en Chitamarca. Hay la anuencia de varias compañías mineras a través de obras por impuestos, hacer canalizar una obra que desarrolle, finalmente se pueda realizar el concurso para lo que es el asfaltado de la carretera, que también nuestros hermanos, la parte ya más arriba, están esperando. ¿Qué esperan realmente ya a finales, a puertas de cerrar esta gestión regional y municipales, a inicios de una cuestión de gobierno a través de la presidenta Keiko Fujimori? Pero ¿qué es lo que está en plan? ¿Hasta dónde pretenden llegar? ¿Alcalde, usted cree que a fin de año puedan tener algo consolidado en esto? Sí, mira, la meta que nos hemos trazado, y el por qué, te explico claramente. Toda la vida se ha trabajado, se ha pensado que la empresa minera Buenaventura era la que tenía que asumir muchas responsabilidades sociales, que es cierto que no se hicieron en 60 años que funciona la empresa minera Buenaventura en Orcopampa, Operaciones Mineras Orcopampa. Lamentablemente no había esa predisposición. Cuando llegamos a una mesa de trabajo de Tolconi, porque ya cansados de la situación, los pobladores de Tolconi, y voy a ser directo en decir que esta iniciativa nace gracias a una posición, digamos, tajante de la población de Tolconi de cerrar la vía, en virtud de que estaban cansados de que entrar pues a un sitio donde hay baches que parecen cráteres literalmente, y donde ya estaban cansados de esa transitabilidad. Entonces llaman a una mesa de trabajo con la PCM, donde la PCM me llama y dice: alcalde, tú acá eres, ¿de quién es la vía la 647? Vecinal. ¿Quién corresponde? Municipalidad Provincial de Castilla. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo mantenimiento rutinario, lo que te comentaba, el bacheo, que lo tenemos desde el año 2023. Pero me dice, pues eso no es una solución integral es que si yo tengo un corredor minero, porque por ahí sale la ruta que viene desde la minera Crespo, está la minera Ares y está la minera Sierra Caraz. 3 operaciones, Miguel, que quiero aclarar, están en la zona del Cusco. Por ahí empecé. Geográficamente no corresponden al Cusco, no son de Castilla. Pero por servidumbre utilizan la R647 al cruce. Y como el caso de Buenaventura sí usa esa vía desde Orcopampa hasta Arequipa. ¿105 o esa carretera? ¿Cuál es la 647? No, la 647, por eso ya, pero
Si tendría que elegir, trabajar, desarrollar una carretera, ¿cuál elegiría en todo caso? Yo considero la 106. La 106. La 106. ¿Qué es esta carretera que está aquí? Pero ahí viene el tema. ¿Por qué el interés de las mineras de la 647? ¿Por qué? Porque obviamente lo utilizan las mineras. Es un corredor minero, como yo te digo. Entonces esta carretera básicamente es para los mineros. Así es. Yo quiero cerrar la idea. ¿Por qué me interesa a mí esta vía? Porque yo hago mi traslado de material en bruto, porque ellos llegan hasta el cruce con Imata, hacen un descargue y hay un tren que lo lleva todo el mineral hasta Matará. Aunque también hay cierta población que transita por ahí, de la parte de Tienes la Copán. mayoría. Tolconi, tienes a la zona de Tambomayo, que está la otra minera de Buenaventura, tienes Orcopampa, Chelcaimarca, y los que salen de Cayaraña. Pero en buena cuenta el interés es de la minera, ¿por qué? Porque la minera transita por ahí sus materiales. No hay más. Yo te hago una pregunta, Miguel. ¿Cuándo tú le prestas, tú como empresario, cuándo tú le prestas interés a algo? Cuando te van a permitir reducir tus costos, ¿no es cierto? Cuando ves que tus costos de inversión van a ser menores, ¿por qué? Porque vas a tener una vía asfaltada, menos tráfico, mayor cantidad de material transportable, menos mantenimiento a las unidades. Hay N situaciones. Rápidamente, se queda en este corte, se sientan las mineras. En eso hay que agradecer también la predisposición, porque vinieron aquí a buscarme las 4 empresas, dijeron: alcalde, queremos trabajar contigo. Ya, pero esto va a ser generado por obras por impuestos. Pero empecemos que primero tiene que existir un instrumento, que es el perfil y el expediente técnico. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Y esos van a invertir en las mineras, ¿no? Exactamente, ahí va la idea. ¿Cuál es la propuesta que estamos llevando nosotros? Basta de mantenimiento. Ahorita hay un mantenimiento que se piensa trabajar porque estamos digamos, en la elaboración de un convenio. Yo fui muy claro, ya basta de mantenimiento. Lo que necesitamos aquí es una vía asfaltada. Entonces, ¿cuál es la propuesta muy puntual? Las mineras van a elaborar el perfil, que más o menos, según ellos, en su estudio de mercado, debe arrojar entre 300.000 y 500.000, que es la brecha que se han puesto. Una vez elaborado el perfil, van a ir con su carta de intención, porque ahora está de moda el tema de las OPSIs, de las obras por impuestos. Van a ir al gobierno regional y le van a decir: ¿sabes qué? Acá están nuestras cartas de intención y quiero que tú lo incluyas en tu CEPRIL. El CEPRIL es digamos, el techo que te da el Ministerio de Economía y Finanzas para desarrollar obras por impuestos. Acá está. Y quiero que ya lo hagas el convenio. Porque acá la base para desarrollar una obra por impuestos es que tengas al financista. Por ejemplo, mi municipalidad viene trabajando obras por impuestos actualmente. ¿Bajo qué empresa, por ejemplo? Claro, hay una empresa telefónica que se llama Claro, que tiene pues un margen económico muy amplio, y que la empresa tiene sus propios ejecutores. Es otro lado de quién ejecuta la obra, no es una contratista. Entonces, en ese contexto es que se ha logrado que el día 14 va a haber la reunión para ya finiquitar la firma del convenio para que las mineras ejecuten el perfil. Una vez con el perfil, vamos a ir al gobierno regional: gobernador, acá está el perfil, acá está el financista y necesitamos... Pero estamos hablando ya mismo, estamos hablando de que Roberto Sánchez puede hacer algo. Definitivamente, lo que queremos lograrlo es, y te soy muy sincero, el perfil son aproximadamente entre 60 y 90 días para ejecutarlo. Estamos hablando agosto, septiembre, octubre. Inmediatamente hacer el convenio, porque ¿quién va a ser la unidad ejecutora? La municipalidad provincial, porque es una vía vecinal. De ahí lo vamos a transferir por convenio al gobierno regional. Ya hay un compromiso de los consejeros, ojalá que sea así, ya conversamos con la actividad, para que esto sea aprobado en el Consejo Regional y pase para convenio, para que el gobernador solamente diga: va. Lo que ellos quieren, y ese es el pensar de las mineras, es decir: quiero que nos dejen con convenio. Bueno, en buena cuenta lo único que necesitas es firma de papeles. No hay más. Porque acá lo que necesitas es un convenio firmado. Porque el dinero lo van a poner las mineras. Así de simple. Miguel, obras por impuestos son impuestos las No, mineras. el tema para lo que es el perfil de expedientes la pueden poner las mineras, y el tema de la ejecución de la obra, si es que será, va a ser por obras por impuestos. No hay más. ¿Cuánto te afecta? Y seamos realistas, tampoco es la buena voluntad de las mineras, discúlpame, porque obras por impuestos, es decir, en vez de pagarle a las cuentas del Estado, te voy a hacer una obra. Ese es el interés, y aparte todavía creo que entienden y manejan un poco. ¿Por qué? Porque manejan hasta una utilidad posible en la ejecución de la obra, que no significa mucho lo que van a claro, es que es simple. Si tú vas a pagar 1.000 al Estado, a depositarle a sus cuentas, le vas a pagar los 1.000 a una empresa X para que ejecute la obra. No hay más. Y eso te lo voy a ir descontando. Claro. ¿Se acabó? O sea, es un mecanismo que, digámoslo así, no es pues la panacea en el concepto de haber encontrado la solución. Muy bien, alcalde, pero eso es. Vámonos al siguiente tema, que probablemente sea el tema donde mayor problema tengamos, porque
Y a esto pasó de claro oscuro y a un escándalo mayúsculo. El tema de la carretera Ayo-Andamayo, más de 200 millones de soles de inversión del gobierno. Esta carretera se ha tenido que paralizar. Entiendo, yo lo he escuchado en varias oportunidades diciendo que hay un contrato que está mal hecho entre la municipalidad provincial y las empresas ejecutoras de esta carretera, que hay un expediente técnico que no dice lo que realmente son los trazos que se tendrían que realizar, qué es lo que ha pasado, por qué estamos entrampados en esta naturaleza y cuál es el futuro de esto. Perfecto, Miguel. Creo que vamos a entrar a tocar un tema que para mí ha sido un poco la parte importante del aprendizaje mismo que yo he tenido aquí en la gestión. Quiero un poco darte los antecedentes. La carretera Ayo-Andamayo se ha venido trabajando no de ahora. Este es un proceso que viene desde la gestión, si no me equivoco, del profesor Alfredo Chávez, que él inició una apertura de una trocha que se veía prevenir acá en la zona de Andamayo. Creo que no avanzaron mucho, me parece que fueron 2 kilómetros aproximadamente. Después de esto ya hay gestiones con José Luis Chávez, viene algo de la parte de Raúl en su primer gobierno, y se viene el año 2018. Y en esto voy a ir a números, porque hay que hablar de números en este punto. Y ya en 2018 la Municipalidad Provincial de Castilla recibe una transferencia muy sustancial de recursos para elaborar el expediente técnico, porque ya estaba el perfil, digamos así, encaminado. ¿Cuánto recibió la municipalidad para elaborar el expediente? Aproximadamente, lo que dice en el sistema fueron 5 millones de soles. Para el expediente técnico. Para el expediente técnico, ¿no? Acá el sistema de reducción del sistema de transporte, exactamente 6.410.000 soles. Eso se hizo en el gobierno de José Luis Chávez. El último año de José Luis Chávez. Así de claro, el último año de José Luis Chávez. Entonces, viene el tema del compromiso, se comprometen 4.700.000 el año 2018. Entiendo que ya se certifica para iniciar el proceso de elaboración del expediente técnico. Y todo comienza a recaer a partir del año 2019. En 2019, ya entendiendo que no se había gastado este dinero, el gobierno central transfiere nuevamente este presupuesto en su totalidad, porque no se había gastado literalmente, no eran recursos ordinarios. Entonces, se transfiere nuevamente a la municipalidad y le dice, ¿sabes qué? Te doy otra vez el presupuesto. Y es ahí donde inicia este famoso proyecto Ayo-Andamayo, ¿no? Porque en la gestión del año 2019 al 2022 se genera el expediente técnico. El expediente técnico entra en un proceso de elaboración, de evaluación, y bueno, lo evalúan aquí en la municipalidad y exactamente arroja 5.295.000, que es el valor final del expediente. ¿Eso fue pagado cuándo? El año 2019. En 19 se afectan 2.866.000. Se paga significa que se dio la conformidad de que el expediente técnico estaba en condiciones para poder iniciar la obra. Exactamente. O sea, el 2019, como te digo, 2.868.000, y el año 2020, ¿no? Casi en pandemia, porque se pudo ver este tema, se paga otro porcentaje más. Entonces, al final se elabora el expediente técnico. Una vez elaborado el expediente técnico, se envía la información al IVA, porque al final quien debería ser la entidad competente es Provías descentralizado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces ellos agarran y le dicen a la municipalidad, no, correcto, ¿cuánto te arrojó el proyecto? 200, que está en el convenio básicamente, que ahora te le voy a dar lectura al tema. Arroja la vía Ayo-Andamayo mediante la Provías descentralizado, que habla de los montos, y habla un monto proyecto actualizado de 154 millones. Ese es un proyecto de inversión y todo lo demás, monto transferido 12 millones y todo lo demás. Entonces, el gobierno, en este caso Provías descentralizado, le dice, ok, Municipalidad Provincial de Castilla, ahora me firmas el convenio. ¿Qué es el convenio? Un convenio de cooperación entre el proyecto, en este caso Provías descentralizado, y la municipalidad. ¿Para qué? Para que la Municipalidad Provincial de Castilla ejecute la obra, la carretera Ayo-Andamayo. ¿La municipalidad tiene o podía ejecutar una obra con una municipalidad tan pequeña como la nuestra? No. ¿Tenemos esa facultad? Vamos desde ese punto de vista técnico. Tú te preguntas algo bien simple. Yo tengo un histórico de ingresos
ingresos de canon desde el año 2017 de 2,5 millones anualmente que te depositaban por canon minero. A un proyecto de 258 millones, la pregunta es bien simple. Todo proyecto genera adicionales, todo proyecto. Ninguno es perfecto, porque lo hace un ser humano. Hay errores, vicios ocultos, que al final tú los puedes encontrar. Por ejemplo, había un Capacñán que consideraban que era una vía incaica, pero había sido un camino de arrieros y tuvo que paralizarse la obra como 2 meses mientras el INC el Instituto Nacional de Cultura, el INC, determinara que era un tema histórico y todo lo demás. Entonces, ¿qué empieza a salir en estas circunstancias? Que nunca se había hecho un proyecto real, puesto que encontrabas de que no había ni siquiera hitos en el proyecto. Y ahí empieza a generarse las suspicacias. Pero quiero no salirme del tema. Llega este convenio. El convenio número 409-2019 Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este proyecto es presentado al Consejo Municipal para que sea aprobado, porque todo convenio tiene que ir a Consejo previo a aprobación, para darle facultades al alcalde para que pueda firmarlo. Y comenzamos a ver el convenio, fuera de una serie de circunstancias, pero aquí cae lo más delicado que tenía este convenio, que era el punto 7.17. ¿Qué te dice? Obligaciones de la municipalidad. Asumir los mayores costos que eventualmente se generen o requieran para la ejecución del proyecto de inversión, así como los gastos administrativos y todo gasto que se encuentre relacionado directa o indirectamente a dicha ejecución. De un proyecto de 200 y pico millones de soles, ¿la municipalidad tiene la posibilidad de realizar este tipo de inversión? Imposible, Miguel, porque te lo vuelvo a decir. Todo proyecto de inversión pública, eso no lo digo yo. ¿Esta es la razón fundamental por cual el proyecto está paralizado? Es una de las razones principales. ¿Por qué? Porque de ahí nace toda la problemática. Cuando tú encuentras un expediente que no tiene los criterios técnicos reales, te encuentras con las circunstancias de lo que ha sucedido. ¿Y cuánto dinero cree que esto significa? Por lo menos más de 25 millones. Que es el 10% que normalmente podría generarse por un tema de adicionales en una obra. Porque la ley que dice... Eso significa que si había que hacer una adicional de obra, la municipalidad tenía que asumirlo. Y el tema lo escuché también, el tema de la supervisión técnica también la tendría que asumir la municipalidad. También. O sea, era para... ¿Cuánto recibe anualmente el municipio provincial? 2,5 millones de canon. Que ahora nos han subido por un tema de la sube de los minerales, hemos llegado a 3,3 millones. Eso es con esa cantidad de dinero trabaja. Que cuenta, exactamente. ¿No? Entonces, lo que sucede es que cuando se aprueba este convenio, va al ministerio, el ministerio le dice, ya correcto, están de acuerdo, vamos a transferirles el proyecto para que ustedes lo hagan. Entonces aquí ha habido negligencia. Definitivamente. No, yo me hago la pregunta sola, o sea, desde una evaluación como, no profesional, como un ciudadano cualquiera, que te diga, Miguel, te voy a dar este proyecto para que hagas mi casa, pero ojo, todo lo que genera adicionalmente yo no lo asumo, lo asumes tú. Te vas a decir, pero oye, Renzo, ¿cómo yo voy a asumir algo? Yo no tengo dinero. No tengo dinero. Entonces, ahí viene un error que para mí personalmente... Y esto se ha judicializado en que entiendo que la obra pues está paralizada, de hecho todo el mundo lo sabe, ¿no? Ya. Está en un arbitraje, se entiende de que se va a buscar los mecanismos para que esto continúe. Te comento el tema. ¿Qué sucede después de esto? Nosotros llegamos a la gestión y encuentro la obra en un avance del 2%, que ya había empezado en febrero o marzo del 22. Se coloca, ¿te acuerdas tú que vino aquel ministro de Transportes, hoy prófugo, de la época de Castillo, que todo el tema de la ceremonia, me acuerdo mucho de ello? Y le entrega a los chinos. Y le entrega a los chinos y todo lo demás. Bueno, se da la circunstancia de que encontramos una obra al 2% de ejecución física, habían habido adelantos que da la entidad por temas normativos, y donde también se comete un error es firmar un contrato con una supervisión que, a pesar de que no había avance de la obra, ellos cobraban. O sea, si la obra avanzaba 0.01, ellos cobraban al mes más de 300,000 soles. Nosotros
no sabemos comernos honras de nadie, pero acá hay algo pero muy raro en todo esto, ¿verdad? Desde el momento en que se entrega la buena prueba a los chinos y todo este tema de convenios y todo esto, deja ciertas dudas de pensar de que han habido otro tipo de intereses para beneficiarse a terceras personas. Mira, yo quiero darte una idea que sucedió el primer año. Nosotros entramos y fue la consigna de poder resolver el contrato. Ese momento, porque no encontrábamos un avance físico coincidente con el que indicaba el expediente técnico. O sea, había retrasos injustificados. ¿Qué sucede? Que es otra situación que empieza a generar muchas más suspicacias. En estas obras de gran envergadura, tienes que contratar una JRD, que se llama Junta de Resolución de Disputas. ¿Qué es esto, en pocas palabras? Es un organismo que antes de que tú te vayas al Poder Judicial, tienes este organismo que te, digamos, dirime para ver quién tiene la razón en los diferentes puntos que no concordamos tú y yo. Encontramos que la JRD que se había contratado en su momento era una JRD que venía del norte y la cual, por acuerdo, acuerdo de partes entre la municipalidad y la empresa contratista, la pagaba la empresa contratista y el municipio después te devuelve, ¿no? Algo así, después yo te pago. Como que la situación de intereses esté claramente establecida. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo tú le vas a dar facultades a una empresa para que le pague cuando puedes tener esta J, no sé cuántos que estés como es como que funciona como un arbitraje. Es un arbitraje, como es un organismo de intermediación, de conciliación, mejor dicho, no arbitraje, conciliación. Entonces, ¿qué pasaba? La JRD le empezaba a dar ampliaciones de plazo a la empresa, ¿ya? Nosotros nos hemos negado en todas ellas, si tú revisas los informes que tenemos, nosotros nos hemos negado a todas las ampliaciones que han habido. ¿Por qué pasaba? Caía en retraso, íbamos a la conciliación de esta JRD y la JRD decía, lo volvía a hacer, es decir, no, vamos a empezar un nuevo cronograma de ejecución de obra. Y estos organismos, ojo, son de cumplimiento obligatorio, porque te dice así la norma. Entonces yo digo, ¿cómo le dejamos en manos de una JRD tomar decisiones que deberían ser equitativas para ambas partes? Pero desde la pregunta que yo me hago, siempre decía yo, si yo te pago a ti, ¿a favor de quién vas a estar? Obviamente a favor de la empresa. La misma empresa es casi parte de todo el asunto. No es difícil darse cuenta del tema. Ahora, yo sé que esto, Miguel, y quiero dar algo en cuenta, esto resulta un poco técnico, pero yo creo que se tiene que entender en esta conceptualización y en lo que se está dando actualmente y cómo se han dado las cosas. La cosa es que en el proceso mismo ya, porque teníamos este impedimento de que la JRD pues era de carácter de cumplimiento obligatorio, ojo, y era de cumplimiento obligatorio, o sea, tú tenías que cumplir lo que te diga la JRD. Entonces, viene el tema de dónde buscábamos la forma de que esto pues ya no daba para más, porque el trazo, Miguel, y ahí se da un hecho que fue lamentable, lo digo así, en la desesperación de los chinos, porque yo generé mucha presión y mi punto fue simple, o sea, señores, esto se tiene que resolver porque está mal hecho, o sea, empezó mal, tenemos que resolver. Vinieron porque su organización de ellos también es bien complicada, porque te cuento, los chinos tienen un sistema donde tienen una matriz, la matriz queda en China. Todas las empresas constructoras, para comentarte aparte que en China dependen del Estado, ¿ya? Del Estado chino. Del Estado chino. Entonces, toda la matriz que funciona en China, digamos, tú le pagas aquí y todo ese presupuesto se va a China. Y de China comienzan a pagar a sus proveedores. Hay un banco chino que está en Lima, y de ahí pues ellos derivan a las cuentas de sus proveedores. Claro, o sea, aparte que es un tema que está tan amarrado. Y están amarrados en todo tipo de expedientes también, porque yo le digo una cosa, ¿no? Lamentablemente son las únicas empresas que tienen la liquidez necesaria y suficiente a través de su banco probablemente para poder ganar obras. Exactamente. O sea, no neguemos que China es una potencia. Es una potencia mundial, de hecho. Que tiene pues una liquidez enorme. Y que vengan a competir con empresas nacionales acá, hay definitivamente una amplia ventaja por los chinos. Si te das cuenta un poco, ¿dónde nace esta situación? Pues en la época del gobierno de Martín Vizcarra, donde ingresan pues este cúmulo de empresas chinas y que hay una serie de problemas, no solo nosotros. Claro, porque ya se conocen hospitales, carreteras por todos sitios. Bueno, para comentarte rápidamente. Empiezan a llegar los jefes de la matriz de China, ¿no? Tuvimos una reunión aquí,
donde me plantean, alcalde, por favor, nosotros vamos a terminar la obra, te prometemos que vamos a terminar la obra. Y ahí había un problema también, Miguel, que era la comunicación. Ellos hablan chino, todos hablan chino, y se basaban en los traductores, ¿no? Pero yo personalmente no sabía si el traductor le estaba diciendo lo que realmente, cuando yo le decía, oye, no estás avanzando. Tendría que haber traído tu propio traductor. Exactamente, ¿no? Entonces, yo que usaba de cierta manera, tenía la tecnología un poco del translate que yo lo ponía, entonces lo que él hablaba, interpretaba y yo trataba un poco de leerlo, y a veces que se equivoque el translate por una palabrita, y ya, trataba un poco de... Entonces, ahí la comunicación era un poco compleja. Pero bueno, había toda esta situación de que, alcalde, te prometemos que vamos a terminar. Se suscita el hecho que cuando, y eso es lo lamentable que te iba a comentar, ellos en su desesperación por querer avanzar y buscar por dónde llegar, mandan pues a 2 visores, a 2 personas, ¿no? Para que vayan a ver la ruta, y fallece Ahí falleció uno de uno de ellos, ellos, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente nunca encontraron la ruta. O sea, no había los... O sea, el expediente técnico ha sido por googlear. Google Maps. Así de simple, o sea, discúlpame, genera un poco de risa, disculpe, pero la verdad ¿Y esto está judicializado? está judicializado. Ya, ¿qué pasa? Este tema, ojo, y quiero aclarar algo, nosotros no lo hemos judicializado, esto viene desde ¿Del gobierno días central? descentralizados, Desde Lima. ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no entienden hasta ahora la situación, y era la pregunta que nos hacíamos todos. Pero quien estaba a cargo de hacer el expediente técnico era la Municipalidad Provincial. Exactamente. Y ahí viene un poco la pregunta que ellos nos hacían siempre. Es decir, ¿por qué no ha habido un informe de Provías descentralizado a la aprobación del expediente? Ojo, primera pregunta, el órgano competente que te estaba dando los recursos era el Ministerio de Transporte. Debió haber un informe de ellos avalando, aprobando, revisando el expediente técnico. ¿Por qué? Porque encima pues la municipalidad no tiene la capacidad técnica para poder... Miguel. Entonces la pregunta recae por sí sola. ¿Por qué pasó esto? O sea, ¿por qué ellos tampoco se inmiscuyeron en esta situación? ¿Por qué lo dejaron pasar por agua tibia? Ahora, alcalde, a la gente le dirá, ya hemos conversado bastante el tema de la carretera, el problema ahí está mal los expedientes, está mal el convenio, está mal todo, está mal todo, está mal todo y está mal todo, por eso la obra está paralizada. ¿Qué esperamos ahora? Muy bien, creo que la pregunta era bien simple, tampoco todo es malo, eso quiero aclarar. En la gestión mía logramos avanzar 24 kilómetros de apertura de trocha, es decir, de los 48 la mitad. Ahora, el expediente, algo que yo creo que eso es lo más importante, manejar con transparencia y que deslindar una situación aquí que es importante. Estas obras, lamentablemente, Miguel, generan corrupción. Yo no voy a negar una circunstancia que para mí es vital, porque lamentablemente en el hecho de buscar soluciones se generan algunos temas así. Algo que demuestra mi transparencia, mi forma de actuar, es que al día de hoy el proyecto que avanzó 33% de avance físico es lo mismo que el 33% del avance financiero. O sea, no hay un desbalance económico para empezar. Primer criterio. Segundo criterio, tuvimos la firmeza de llegar al momento y decir hasta aquí nomás. Buscamos los mecanismos legales, que fue cuál, y ahí viene la pregunta. ¿Por qué es que se resuelve el contrato? Porque llegamos al kilómetro, de aquí yendo el kilómetro 14, donde encuentras un peñón, un farallón de rocas, en la cual es imposible hacer el trazo por ahí. Es imposible, salvo que utilices un mecanismo tecnológico como ahora, que pueda hacer una tuneladora o algún instrumento para hacer un túnel. Y va a ser imposible también que llegue una tuneladora así. Definitivamente. Entonces, ¿y por qué más todavía? Porque sacamos la conclusión que si metíamos ahí, dinamitábamos el cerro, que era una alternativa, pues desmoronabas y encontrabas 17 metros de lecho del cañón de Majes, porque ahí se divisa el cañón de Majes. Y generabas, como se quedó en Caribo alguna vez, un embalse, de la misma manera se iba a dar lo mismo. Entonces, ya no había ni para atrás ni para adelante. Ellos propusieron en una reunión en Lima que tuvimos con el ministro, con el viceministro de Transportes, propusieron hacer el nuevo trazo, a cuenta de la empresa minera China Tesi. Dijeron, ya, nosotros de nuestra plata vamos a hacer el nuevo trazo, que significaba en el kilómetro 12 subir más o menos 2,5 kilómetros hacia la altura, como yéndote hacia una vez fuera del expediente. Y que ya estaba, era hacer un nuevo trazo. Era un nuevo trazo. Nuevos costos. Exactamente. Entonces, literalmente, ¿qué sucede? Ya se veía imposibilitadas las cosas. Y llega, creo que ha sido parte del proceso, para suerte de esta circunstancia,
llega Jan, que es el último, que era parte del equipo de la matriz, o sea, de los que tomaban decisiones. Porque digamos, acá han habido técnicos, pero que han sido enviados desde la matriz. Llega él, entiendo, con un criterio más técnico, evalúa la situación y conversando un día le digo, mira, lamentablemente, dame una solución a esto. Y sé sincero, porque yo ahora sí le dije, te soy muy claro, le dije ya, no un kilómetro más si es que no hay una solución técnica de los 48 kilómetros. Y la cosa fue simple. Alcalde, el nuevo trazo significa más del 30%, el expediente tiene que volver a Contraloría y todo lo demás. Simple, resolvamos el contrato. Y fue la decisión más atinada que se pudo dar para poder solucionar esta situación. ¿Y ahora qué vamos a esperar? Muy simple. Escuchaba algún comentario, de repente, todos tienen su concepto, yo soy técnico eminentemente, conozco la administración pública. Una obra que ahora está, ¿qué sucede? Terminamos, resolvimos el contrato y fuimos a un proceso de, ellos nos plantearon un arbitraje, ¿no? Quiero arbitrar porque no estoy de acuerdo de que tu liquidación concuerda con la mía. Y a mí me parece que me tienes que pagar más. No, yo te voy a pagar hasta aquí porque esto es lo que arroja. Y lo raro de todo esto, Miguel, que ellos aceptan toda la documentación que les enviamos cuando hicimos la liquidación, dijeron estamos de acuerdo. Pero parece que mal informados, alguien les dijo de que no, acá tenemos que sacar un dinero por aquí, por allá y todo lo demás. Y la cosa es que se creyeron en la facultad y dijeron, bueno, vamos a presentar un arbitraje. Encantado, le dije, presente su arbitraje. Y puedo decirlo firmemente el día de hoy, que ese arbitraje lo va a ganar la municipalidad. Desde cualquier punto de vista. Técnico, económico, la municipalidad tiene la razón en todo lo que... ¿En qué nivel de arbitraje está? El arbitraje es un proceso que va a audiencias. Claro. Estamos ya en la tercera audiencia, me parece. ¿Quiénes son los árbitros que están manejando? La Cámara de Comercio de Arequipa. Con la Cámara de Comercio de Arequipa. Es que era lógico, Miguel, o sea, yo no puedo irme a un arbitraje ni tener una JRD del norte ni de Lima, porque el proyecto es en Arequipa. Entonces, ¿quién es el órgano mediador competente? Es la Cámara de Comercio. ¿Y estima que un espacio-tiempo para cuándo conviene esto? Esto tiene un tiempo, una data. No te puedo decir si es en 3 o 4 meses que se podría dar. Depende mucho del estado de las... Mientras tanto hay que esperar. Hay que esperar. Pero ojo, eso quiero aclarar. No es limitante que el gobierno municipal de nosotros pueda conseguir, porque la verdad es esa, el presupuesto para elaborar el expediente de saldo de obra. Ojo, no es limitante. Ya está resuelto ese contrato. Este convenio se resolvió. Y eso ya no existe. Ya no existe. Entonces, lo que se tiene que hacer ahora, existiendo el saldo real de la obra, que son más de la mitad, son 180 millones. ¿Ese dinero dónde está? En el MTC, en el Ministerio de Transportes. Y eso también quiero aclarar, porque han habido malos comentarios, que se perdió la plata, que seguro que la plata la han invertido en otro lado. Mentira. Tú no puedes sacar plata de un proyecto para otro proyecto. Eso es un delito. Eso se llama malversación. Así es. Entonces, la cosa es bien simple. ¿Qué es lo que se tiene que buscar ahora? Y es el reto. Yo lamentablemente no conseguí, porque era un poco lo que yo le mandé, porque enviamos el documento al gobernador para pedirle que elabore el expediente de saldo de obra, que más o menos debe estar valorizado en unos 1,5 millones aproximadamente, que costaría elaborar el expediente de saldo de obra. Te vuelvo a recalcar, no es limitante para que la municipalidad pueda elaborar el expediente de saldo de obra y ejecutar esa obra, mientras sigue el arbitraje. El arbitraje tiene su procedimiento, pero tú tienes la facultad para poder hacer tu expediente de saldo y poder terminarlo. Si el arbitraje no fuese a favor de la municipalidad, te vas a la vía judicial. Irías a la vía judicial, pero quien de todas maneras, según ese convenio que tiene ahí firmado, que ahorita ya no existe, pero queda como precedente seguramente, sería la municipalidad la responsable de asumir costos por omisión en el tema de la carretera. Es que es simple. Quien elaboró el expediente, es la municipalidad. Es la municipalidad, o sea, es la municipalidad la que se vería directamente afectada. No hay más. O sea, el municipio es el que es el responsable directo de esto. Entonces, por eso te digo, la idea mía era cuál era. Decirle, porque fuimos al MTC y decirle, oye, queremos que nos den el expediente de saldo. No. ¿Tú ves dónde consigues? La plata está acá. Ojo, ese dinero no se ha perdido. El dinero está en el ministerio porque es una obra de las tantas obras paralizadas que existen a nivel nacional. ¿Qué tendría que ocurrir una vez que se haga el arbitraje?
¿Cómo es? Hacer un nuevo expediente técnico y a través de ese nuevo expediente técnico tener los recursos adicionales que se necesitan para culminar la obra. Y hacer un nuevo contrato con una nueva empresa. ¿Cuál es la única alternativa que queda, Miguel? Ojo, quiero que me entiendas esto. Elaborar el expediente de saldo de obra no está en relación al arbitraje, o sea, no tienes que esperar que termine el arbitraje. Eso puede ser de inmediato. Lo puedes hacer ahorita, teniendo el presupuesto lo puedes hacer. Es una situación política y me imagino que hay que esperar al nuevo gobierno también. Exactamente, porque demanda más de 1,5 millones y yo creo que sí estoy confiado que en el nuevo gobierno hay esa buena voluntad, porque lo ha dicho claramente la presidenta, no van a permitir más obras paralizadas. Eso creo que Eso creo que eso es positivo. Esperamos muchas cosas buenas del nuevo gobierno. No será posible que bueno, lo conversaremos en algún momento. Pero el tema es bien simple. Aquí es conseguir el dinero para elaborar el expediente de saldo de obra, solicitar, que para mí va a ser vital, transferir este proyecto al gobierno regional. Porque no tenemos la capacidad. Exactamente. Lo único que tiene la capacidad. ¿Por qué asumimos nosotros capacidades que no tenemos acá? Porque hay veces, no sé, entiendo que por ese afán por protagonismo de manejar los dineros. Sí, yo creo que va por un tema de intentar ver que soy capaz, que tengo el hecho, pero yo primero, antes de hacer esto, evaluaría todo el contexto social, económico, porque no te acuerdas, también había temas sociales también, temas de pescadores, temas de agricultores y todas estas situaciones. Bueno, esperamos que el tema haya sido aclarado y también, por supuesto, que las autoridades que han tenido que ver con el tema de la elaboración del expediente técnico, que han tenido que ver con el tema de la firma de este convenio y todo, también se pronuncien sobre el tema, porque simplemente son combinados de piedra y no dicen absolutamente nada ante una realidad que se nos cae encima. Quiero aclarar algo, Miguel, para terminar el tema Iván Amaya. Nosotros hemos sido firmes en poder resolver este contrato. Que mucha gente esté preocupada, decepcionada, y los entiende, porque al final era una añoranza, por ejemplo, del pueblo de Ayla, para tener una comunicación más seguramente mucho, la verdad, y muchos dicen, pues el alcalde no ha querido continuar. No es eso. O sea, yo podría continuar un proyecto tan lesivo a la municipalidad, donde lamentablemente lo iba a enfrascar en un proceso de deudas que al final iban a ser impagables, me pregunto. Sí, pues. ¿Podríamos asumir yo como alcalde una responsabilidad donde tenemos una obra de esta magnitud, donde estaba mal hecho un expediente, donde no había una salida y una solución concreta a un farallón de roca que era imposible pasar? Por favor, seamos conscientes un poco, ¿no? O sea, yo pido eso y veamos la realidad, no nos dejemos llevar por el chisme, veamos acá la documentación y lo que es. Y estoy encantado, Miguel, de que toda esta información sea vertida, pedida, solicitada para que se lea y que se vea que ha sido la realidad de cómo se maneja. Vamos a una segunda parte de la entrevista. Hemos hablado ampliamente del tema de los ejes viales, carreteros, que es un problema que aún venimos percibiendo y que todavía no hay solución con este tema de mayo, el tema de la carretera. Bueno, alcalde, cuando comencé con usted le dije, vamos a hablar de las cosas y hay que asumir responsabilidades y hay que decir, sí, me equivoqué, no hice bien esto. ¿Qué es lo que no hizo bien, alcalde? A ver, yo creo que lo que de alguna manera puedo asumir como un error es de repente no haberme enfocado a una realidad que fue una pared para mí, que es la burocracia. Yo cuando llevo la gestión empezamos a generar expedientes técnicos, porque ese es el instrumento que tú tienes que llegar a tocar la puerta, digamos, con las palabras, ¿sí? Con tu expedientito bajo el brazo y decir Ministerio de Transporte, claro, Vivienda y todo lo demás. Vas y a un sitio tocar una puerta y no tienes expediente técnico que has venido, ¿no? Y te voy a contar dos casos específicos. Proyecto Mi Barrio, que fue un proyecto que lo desarrolla el Ministerio de Vivienda, que es un proyecto integral. Plaza cívica, losa deportiva y pistas y veredas. Monto máximo 10 millones. Llegamos y elaboramos Caspani, La Barranca y Casquina. Los tres. Cuando vamos a Lima, empieza el proceso de evaluación. Miguel, estamos llegando al año 2026 y todavía seguimos en proceso de levantamiento de observaciones. Esto también tiene que ver con el tema de cambios de gobierno también. Mira, la crisis política. Creo que no es difícil darse cuenta. Toda la situación política del país ha llevado la insostenibilidad que hemos tenido porque cada vez encontrabas un nuevo funcionario. Porque ya el que estuvo te dijo, ¿sabes qué? No, se quedó y el otro ya salió. Simplemente burocrática. Error mío, sí. O sea, todo eso se queda ya pendiente. Ya no cree que pueda salir en los siguientes meses. Lo logramos. Hemos logrado sacar, por ejemplo, de Caspani 2 proyectos. Lo que es la losa deportiva que ya hemos estabilizado y las pistas y veredas, que ya estamos adjudicando en el mes de septiembre. Pero eso es con recursos de OXIS y municipalidad. Obviamente que también estamos hablando de obras por impuestos. Es una de ellas.
La otra es... ¿Cuál es la bola por los impuestos y cuánto pistas y cuesta? veredas. ¿Qué es lo que va a hacer en pistas y veredas en Caspar? Todas las veredas y pistas de las áreas donde tengan servicios básicos, agua y desagüe. En la avenida principal. En la avenida principal. Ah, interesante. Estará la gente de Caspar muy contenta, Sí, seguro. sí, ya estamos Eso está por empezar. Está ya en adjudicar, digamos así, en el mes fines de agosto. Hemos visto que también hay complejos deportivos que también está a punto de Exacto, iniciar la obra. justamente el tema del complejo deportivo, que era la losa que decía el plan, está ya colgado en el sistema de SEACE para hacer una licitación, que es la losa. Demoró, sí. ¿Por qué? Porque justamente es el tema burocrático, Miguel. Yo lamentablemente, como te digo, vengo de la parte técnica, pero de repente venía de municipalidades que tenían pues presupuestazos, ¿no? O sea, yo he trabajado en Torata, he trabajado en Yarabamba, he trabajado en Ite, en Locumba, que entenderás pues que los presupuestos bordean los 70, 80 millones de soles. Pues también nos vamos ahora por impuestos, Exacto. alcalde, porque ahora los impuestos es lo más fácil que hay, ¿no? Porque la gestión también es importante. Es que ahí va el tema, Miguel, y es lo que mucha gente no entiende. Y creo que yo siempre te escucho, no discutimos, sino creo que tenemos un nivel de discernir un tema muy simple. ¿Cuál es la forma de buscar presupuesto? Es gestión. Entonces yo voy a ese tema. Si tú me dices, alcalde, ¿cuál fue tu mayor error? Chocarme con una burocracia que lamentablemente pues, te retrotrae todo lo que has podido avanzar. Porque tienes expedientes listos, estás pues con una cartera enorme y al final vas y te dicen, un momentito, no hay plata. Tienes que esperar. ¿Qué es lo que no va a hacer? A ver, ¿qué no voy a hacer? ¿Qué era mi meta? El tema, por ejemplo, del terminal terrestre. Tampoco tiene terreno. Desde ahí vino el tema. ¿Por qué? Porque cuando fuimos a hacer las cotizaciones de los costos, nos bordearon, y lo hice públicamente. Fui donde la señora Rodríguez, Eliana Rodríguez, esposa de don Sócrates, hija de don Sócrates, y donde la esposa del señor Silverio Rodríguez, que son los predios que están más próximos hacia el distrito de Aplá. Lamentablemente me choqué y me dijeron, ¿sabes qué, Renzo? El metro cuadrado entre 80 y 120 dólares, no menos. Es que son metros cuadrados, son terrenos agrícolas. Agrícolas que tienen que tener el cambio de uso, pero ya estábamos hablando ellos en una idea de que puede ser un tema urbanístico también, porque pensemos que si yo iniciaba el terminal, pues todo el entorno podría pasar a convertirse en zona urbana. Así es. Entonces ahí había una ganar-ganar. ¿Qué terrenos cercanos para expansión urbana hay en Aplao? No hay, porque lamentablemente ahorita, si tú ves Caspani directamente, está todavía catalogado como zona roja, aparte que estamos aún como zona roja, y eso también es un punto en contra que tenemos. Pero bueno, de ahí opté por una misión muy avesada. Me fui donde el señor Rodríguez, que es el dueño de Leche Gloria, a pedir el terreno que tienen aquí en Casquina, porque ya la planta no funciona. Hablé con él, me dijo, me recibió, porque su esposa es de aquí. Sí, no sé si conoces un poco la historia de la familia Rodríguez, la esposa de Víctor Rodríguez, que es el que está vivo actualmente. ¿Quién? ¿Víctor Rodríguez Banda? Banda. Ajá, los dueños de Gloria. Los de Gloria. Entonces fui, le pedí el terreno de aquí de Gloria, de Casquina, y me dijo, ¿sabes qué, Renzo? Con el cariño enorme que le tengo a mi tierra, a mi provincia, nosotros son bienes intangibles. De la compañía. De la compañía. No es una empresa, literalmente. Entonces, yo considero eso un fracaso personal. Pero al final, cuando... No hay terminal terrestre en el mercado tampoco. Exactamente, porque el mercado, cuando en la época, me parece, de Elmer Cáceres de Chica, me parece, hicieron un proyecto ahí en el mismo mercado, pero no cumple con las exigencias que tiene la norma. La norma te dice que para tener un mercado tienes que tener área de carga y descarga, zona de rampas de descarga, tienes que tener cámaras de frío. O sea, la norma no te lo permite. Por eso es que el mercado no tenía luz verde cuando estuvo Yica para poder ejecutarse. Conozco específicamente porque tú lo sabes, hay temas que hemos nadie, trabajado ¿no? con el Ministerio de la Producción, justo el tema de mercados en Lima en una oportunidad, pero tampoco se va a hacer el centro comercial regional turístico, el Parque de Camerún. Mira, es un tema que para mí era importante, que mucha gente lo comentaba. El tema es que, como te digo, como un poco gestor, me vine para hacer proyectos. Dije, voy a dedicarme a hacer proyectos y a ponerle punche en este tema sobre todo de tener mis instrumentos que son los expedientes, porque sin eso no haces nada. Empezamos a correr y empecé a gestionar. Entonces empezaron a lograr gestionar en el gobierno regional 3 obras importantes, que para mí son mis obras, digamos, ícono dentro de lo que he desarrollado en la provincia, fuera de 2 o 3 que te las voy a mencionar, que fueron, por ejemplo, y tú lo conoces más de cerca que yo, es cierto, yo salí a trabajar como profesional, me fui a trabajar a muchos lugares, y lamentablemente llegó un Aplao totalmente destruido.
Esa es la verdad. Era un aplao donde por una obra de saneamiento pues había quedado totalmente destruido el año 2017. Algo parece como lo que pasa en Corire también. Lo que pasa en Corire, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hay que primero ver el ornato de la ciudad, que era una brecha que hemos cerrado, que yo sí considero en la capital de la provincia, que es el tema de transitabilidad. Claro que ya estamos a puertas. Ya estamos a puertas, nos falta este mes acabados, que son rompemuelles, señalética. Le falta mucho el tema de manejo residuos. Definitivamente, ahí vamos a llegar porque es una propuesta que yo le he escuchado de tu persona. Entonces, trabajé 3 expedientes, que fue el proyecto de calles de Villa Plau, las calles de Aplau, el complejo de la Central, que tú me dirás, pero alcalde, que alguien escuché por ahí que dijo, es un elefante blanco. Sí lo es, alcalde. ¿No? Pero yo puedo acercarte que no. En el momento yo tengo ahorita 5 a 4 academias que funcionan en la zona. De repente no son visibles, porque lamentablemente hay que ir un fin de semana y te lo aseguro que lo miramos. La verdad que me gustaría cambiar la percepción de esa obra, para que la gente no lo piense que lo ve como un elefante blanco, una inversión de casi 7 millones de soles. Exactamente. Yo creo que es importante para verlo in situ y tener el criterio recto. Entonces, yo consideraba que era un eje de desarrollo porque dentro de Aplau ya no puedes crecer más. Aplau está cerrado entre 2 cerros. Tienes que irte tienes que generar expansión. Y la única zona donde yo geográficamente está delimitado para hacer una ampliación urbana es la Central y el Castillo. Y eso puede ser claro, porque Cochá, Telmonte, La Real también ya quedó así. Ya la gente está viviendo en los cerros. Entonces, eso hay que aclarar. Entonces, fue una de las razones por la cual hacer un proyecto que permita generar una mayor visión en el hecho de crecimiento poblacional. Porque estábamos hablando en el padrón oficial del agua que tienen actualmente la JAS, 1.500 usuarios, que te da un número razonable de familias, porque son usuarios, es una familia, para poder generar un proyecto de sostenibilidad. Así que tomamos la decisión de poderlo hacer y considero que ha sido una decisión atinada, porque tengo ahora, en el tema que hablaremos ahora de titulación, tengo mayor cantidad de titulación en la zona de la Central en virtud a este punto. Y justamente hablamos del tema de titulación, incluso se han estado vendiendo premios en el sector del Castillo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se ha logrado eso? ¿COFOPRI ya ha intervenido? ¿Cuál es la oferta que hay de premios para poner al uso del vecino? Perfecto. Mira, quiero terminar un poco lo de los proyectos y el porqué de lo que yo he sentido más un tema de una frustración personal. Te comentaba el tema del terminal, sí, el mercado que no tenía esa autorización para poder trabajar, y tuvimos la idea de poder generar, que algo que hemos logrado en mi gestión, y quiero reconocerlo también, hemos logrado el saneamiento físico legal de las 10 hectáreas donde se hace el Festival del Camarón, que ahora sí está a nombre de la municipalidad, y es nuestro, somos dueños, en pocas palabras. No encontré un título de propiedad. Después, hemos logrado la electrificación del campo ferial, que ahora ya tiene luz. Y generamos este proyecto que al final, tú creo que lo has visto en algunos pantallas. Sí, pero no sé, para que lo podamos compartir con la parte de la entrevista. Es digitalizado, donde está el proyecto, que sí es un proyecto un poco amplio, porque cuesta más de 23 millones, definitivamente, que no es un proyecto ¿Eso con qué dinero sería? ¿El gobierno regional o obras por impuestos? Te lo digo la respuesta. Se daría mediante el Plan Popesco Nacional. Con Popesco. Te lo digo así porque toda la suerte de trabajar ahí. Estos proyectos son los que están dentro del PDT. Porque Plan Popesco Nacional, para hacer un proyecto que no necesita está aprobado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la forma de financiarlo, gestionarlo? Bajo la modalidad de Plan Popesco Nacional, que trabaja todo lo que es infraestructura turística, y tienes también la modalidad de OCE. Aparte de eso, aparte del video que está ahí, aparte de que el terreno está saneado, ¿hay algún estudio o no hay estudio? Perfil. El perfil está aprobado. Hay dos instrumentos, digamos así. ¿El perfil viene con ese video? Sí. Eso es lo que se pensaría hacer. Exactamente. Esta es la propuesta que se había lanzado. Y ahora que esto es modificable porque el expediente es lo que te va a reflejar lo final, digámoslo así. Ahora, yo pienso una idea, ¿no? Se podría hasta etapabilizar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, hacerlo por etapas. ¿Y el tema de la defensa del ribereño? Ahí viene el tema, que también dentro del proyecto estaba la habilitación de esa vía de evitamiento que le habíamos llamado nosotros, que era Casquina. Justamente lo que estamos hablando del reparo. Me iba a olvidar de un tema muy importante, alcalde, y es el tema justamente que en ese sector del río se encuentra la planta de tratamiento que hasta durante los 4 años de su gestión se ha podido solucionar el problema. Que ahora te doy la respuesta. O sea, definitivamente, cuando lamentablemente, que es la PETAR 6, esa es la última PETAR en el proyecto de ARSAC que se hizo, que hubo una resolución del contrato, que ¿quién es el dueño de esto? Que también vamos al punto, ¿no? El dueño actual del proyecto de agua y desagüe es el gobierno regional, ni siquiera SEDAPAR.
También está judicializado. Está judicializado. Son 14 millones de soles que se perdieron en esa tina que al final se hundió. Nosotros, Miguel, desde el año 2023 que vino el gobernador, mayo del 23, te puedo mostrar las evidencias y los documentos que tenemos, donde él se compromete en darle la tratativa como era la misma tratativa de los hospitales, porque tiene el mismo mensaje. Una obra judicializada, ¿no?, que tiene un problema muy fuerte ahí, pero que tiene su salida, que elaborar lo mismo, un expediente de saldo de obra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Había mucho temor en el gobierno regional de tomar una decisión de este tipo, porque decían, bueno, que sigue el tema judicial, ya después lo miraremos. ¿Qué es lo que hemos propuesto nosotros? Y yo me he puesto como Renzo Pastor la meta agosto de este año, y te voy a decir por qué el agosto, de poder buscar una solución. La solución ahorita es mitigar el impacto que estamos teniendo con el vertimiento de aguas servidas. ¿Y qué vamos a hacer con las aguas servidas? Muy simple. Tenemos que hacer que son 2 pozas que se trabajan bajo el terreno. El terreno tiene 3.400 metros. ¿Qué pozas de oxidación? Son pozas de humedales, se les llama el concepto. Que es un procedimiento muy simple. Es pozos de geomembrana. ¿Qué tipo lo que tienen aquí en Cerro Verde? Cerro Verde. Igualito. ¿Qué haces? Sedimentación. Hay fluctuación, el agua comienza a flotar, sale por un sistema de regadío, hay una pequeña plantita de filtrado que te reduce en un 80%. ¿Y dónde sería eso? ¿A un costado del puente Moncarqui? Al costado de la misma planta. Pero ya sería con capas de geomembrana para que no vaya a percolar hasta Por eso te estaba comentando, llevan una capa de geomembrana. Primero es revestido con geomembrana, esto se hace, grava, se pone grava como un filtro. O sea, planta de tratamiento ya no. Mientras no se termine y el gobierno regional no tome la decisión, todavía no. Por lo pronto es esto que se piensa hacer. ¿Y esa mitigación se va a hacer pronto? Pronto, porque demora en ejecutarla un mes. Porque es hacer 2 pozas, en pocas palabras, forradas de geomembrana, tienen un sistema de salida. ¿Y los olores que van a salir de ahí? No, justamente lo que se mitiga es el humedal. El humedal se lo llena de carrizo o hay otro tipo de variedades vegetales que pueden usarse. Entonces, lo que se va a hacer, esto se está utilizando ya en Mejía, te comento. En Mejía, los humedales de Mejía. Ahí hay vertimiento de las aguas servidas que vienen de todo Mejía, o sea, ese repoblamiento que tiene Mejía actualmente. Entonces, esto entra, hay un proceso de flotado, sale el agua, se filtra, sale más o menos en un 80% baja y se va a hacer todo el regadío de lo que corresponde al festival, el Festival del Camarón, para el tema del sembrado de arbustos de tallo alto, que ese es el agua que se va a utilizar. Y el resto, el sobrante que va a salir del regadío mismo, ya recién se vertiría a la cuenca del río. ¿Por qué te digo que eso se tiene que hacer ya, Miguel? El RUPAC, que es una autorización que da vivienda para que tú termines algún proyecto, se vence en agosto. Este mes que viene. Y simplemente, si esto no se soluciona, va a haber una sanción ejemplar al gobierno regional y a SEDAPAC. Y eso quiero aclararlo, porque es bueno decir, porque lo mismo, no siempre se escucha. Como tú me lo acabas de decir, pero alcalde, pero no hiciste nada por el tema del agua. Lamentablemente, mientras haya un dueño, que es la persona autorizada, y tú le exiges, y te puedo mostrar los más de 17 documentos que he enviado al gobierno regional, al gobernador, te vas a dar cuenta que la burocracia... Usted va a tener que entender que la democracia es así, también va a llorar mama, ¿no? Definitivamente, pero te digo, ¿qué pasa si tú lloras y simplemente hay una indiferencia total en el tema? Bueno, es lamentable lo que ha ocurrido, pues versión suya, un gobernador que ingresa con usted en el mismo movimiento político. Ojo, quiero aclararme eso, quiero aclarártelo. Cuando llegamos a la gestión, el gobernador dijo: aquí se acabaron los colores políticos y acá somos todos. ¿Listo? No hubo compromiso. No, porque al final la posición que yo opté fue renunciar. Yo no fui desde el 2023, fines del 23, yo renuncié al movimiento. También era renunciado. Claro. Pero ya por una situación política. Pero en mi caso fue por una situación de que no tenía ese eje para mí, que no había ese apoyo que yo necesitaba. No sé qué otros temas se nos pueden estar yendo, pero seguramente son muchos más, alcalde. Pero en realidad ha sido una amplia entrevista, a lo mejor antes de que se aleje ya de pronto y definitiva de la gestión municipal, podamos tener una última entrevista. No sabemos qué vaya a venir más adelante también. Vienen elecciones municipales, vienen elecciones regionales. Usted como alcalde provincial en curso, ¿qué le diría a los candidatos que se centren? Ya obviamente han presentado sus planes de gobierno al Jurado Nacional de Elecciones, pero ¿qué le diría? Porque aquí se vienen ofertas y ofrecimientos que finalmente no se van a poder cumplir si es que no tienen conocimiento del territorio y si es que fundamentalmente no ponen el empeño de decir, bueno, vamos a ofrecer lo que podemos cumplir.
Yo lo que diría primeramente, Miguel, y discúlpame en dar un primer paso antes de, yo creo que he sido muy crítico conmigo mismo y me he autoevaluado. Yo considero que he cumplido sí, que me ha faltado también y que creo que dejo una cartera de proyectos y como se puede llamar en el argot, una valla bien puesta por el trabajo que he desarrollado. ¿Qué podría yo decirte? Que creo que algo que lo inicié en la entrevista que hicimos, que hemos iniciado el día de hoy. Nunca dejes de lado esto, que es tu plan de gobierno, porque esto es el instrumento que te va a guiar hacia dónde quieres ir y a cumplir cada promesa que quieres hacer. Yo lo que les pediría a los candidatos, primordialmente, Miguel, dejemos de lado el populismo. Dejemos de lado el populismo porque al final eso lo único que hace es generar que la gente más desconfíe del político. Porque lamentablemente en el concepto actual el político es el ratero, el delincuente, y esa es la conceptualización que se da. ¿Por qué? Porque hay promesas falsas que no se cumplen. Y eso quiero dejarme claro. Mire, usted sabe que soy candidato y duele de verdad ver comentarios de la gente que indican no van por el chicharrón, no van por el chancho, van por el chicharrón, van a robar. Esa es la idea ya preconcebida de mucha gente que tiene del político peruano en su conjunto, porque no estamos hablando de puntualizar un temas aquí local, sino en general. El político peruano está muy mal visto a nivel internacional, alcaldes. Somos probablemente uno de los países más corruptos del mundo. Mira, yo creo, Miguel, lo has dicho de manera clara. Yo creo que ese concepto hay. ¿Y sabes por qué hay ese concepto? Porque lamentablemente tenemos ideas demasiado volátiles en el concepto de ejecutarlas. Hay que ser realistas y creo que en ese concepto yo te puedo decir, por la experiencia que he vivido ahora como alcalde, que tienes que ser realistas. Y sobre todo algo muy importante, generemos credibilidad y vayamos a hacer una política con decencia. Hay que dar un poco de cátedra en decencia de política. ¿Y bajo qué concepto? De la sinceridad, de la transparencia. Yo, por ejemplo, digo, qué fácil es ponerse el honor de la gente. Y en el concepto que tú estás diciendo, ¿no? Claro, político que entra a robar, porque ese es el concepto nacional, mundial que se está manejando. Pero ¿sabes por qué se da esa situación? Porque aún tenemos una sociedad y una ciudadanía que ignora muchas cosas. Una ciudadanía que lamentablemente vive del morbo y de muchas situaciones que no están acorde a la realidad. Yo siempre he dicho, a ti, como Miguel Cateriano, te ha costado hacer un hombre y nadie puede mellar tu dignidad por algún criterio personal. Y si hay algo de por medio, tengan los pantalones bien puestos y hagan las denuncias que corresponden si es que yo tengo la credibilidad necesaria de lo que estoy diciendo. Pues no te comas el honor de la gente. Gracias, alcalde. Hasta otra oportunidad. Gracias, Miguel, y agradecerte de verdad y felicitarte. Yo espero que en esta mesa ver a muchos otros más candidatos, fuera del concepto de tu persona de ser candidata, hablando y diciendo lo que piensa y cómo, sobre todo, cómo hacerlo. Vamos a ver. Gracias.